y Buenos días a todos. una vez más elevar Gracias esta a ustedes denuncia. por permitirnos estar con ustedes. Cuéntanos, Karina, acerca de esta situación. A ver, porque el punto está en que mucho se dice, se habla, ayer incluso, o en estos días, la señora Delcy Rodríguez presentaba supuestas pruebas de que los grupos o los campamentos que hablaba el presidente Duque no estaban en Venezuela, sino en Colombia, en fin. El tema está en que poder determinar que haya evidencias físicas de la presencia de grupos guerrilleros irregulares en Venezuela ha sido difícil. Ayer comentaba un video del canal Caracol Noticias y usted habla de que efectivamente estas personas están haciendo vida en San Antonio del Táchira. Explíquenos, por favor, Karim. Sí, bueno, Sergio, fíjate, la presencia de grupos irregulares, llámese guerrilla, paramilitarismo y colectivos, no es un secreto para nadie y mucho menos para las personas que vivimos en la zona fronteriza. Basta con tener acceso al puente internacional Simón Bolívar en la ciudad de San Antonio o al puente internacional Francisco de Paula Santander en Ureña o a través de Boca de Grita o quienes van a Barinas, Apure y todo ese eje fronterizo para evidenciar en el sitio la presencia de los grupos irregulares que no solo actúan de manera libre, sino que de frente y con la permisividad de las Fuerzas Armadas Nacionales, que son las que ejercen que deben garantizar la seguridad de toda la nación. En San Antonio del Táchira tenemos una particularidad. Allí no solamente tenemos guerrilla, allí tenemos también la presencia de colectivos y la presencia de grupos paramilitares que ya han producido en varias oportunidades enfrentamientos entre esos tres grupos que han traído una mortandad increíble en la ciudad de San Antonio. Y de eso nada se dice porque todo se hace bajo la mirada indiferente y permisiva, como ya lo decía, de las Fuerzas Armadas Nacionales, que además pretenden tapar el sol con un dedo, sencillamente negando la presencia de grupos irregulares en Venezuela, fundamentalmente en la zona de frontera, pero que está traspasando esa línea y que se está adentrando en territorio venezolano. Ahora, diputada, usted dice que efectivamente todo el mundo sabe, pero ¿por qué no hay evidencias físicas, fotografías, videos de ello? ¿Es difícil poder lograr eso? ¿Aló? ¿Me escuchó, diputada? Se oye muy mal, Sergio. Te voy a repreguntar a ver si así me escuchas mejor. ¿Por qué si todo el mundo sabe de ello, no hay evidencias físicas, es decir, fotografías, videos de estas personas en esa zona de Venezuela? Bueno, obtener un video, obtener una fotografía de la presencia de esos irregulares puede poner en riesgo la vida de esa persona que se atreva o tenga la osadía de pretender tomar una foto o hacer un video. Ya. Pasar atreverse a ir a territorio colombiano a través de un paso irregular, mejor conocido como trocha. La primera condición para que tú puedas tener acceso es que no puedes sacar el teléfono, porque nadie quiere que de eso quede evidencia. Pero existen otros hechos que nos llevan a cerciorarnos de la presencia de esos grupos irregulares. En la ciudad de San Antonio, Ureña. Sí, le escucho. En San Antonio, en Ureña. Se cayó la llamada, Karim. Ajá, reconectamos. Aquí estamos nuevamente. No se preocupe, entiendo que en Ureña, en San Antonio. Decía usted. En la ciudad de Ureña, en San Antonio, de La Fría, en San Juan de Colón, en municipios del estado Barinas, del estado Apure, en el estado Amazonas, vemos cómo casas son marcadas y donde esos grupos irregulares se atribuyen el marcaje de las casas. Quienes se atreven a adversarlos, quienes se atreven a denunciarlos, son señalados por estos grupos irregulares y son además amenazados. Porque también es verdad, Sergio, y que esos grupos de alguna manera ejercen un control sobre la seguridad ciudadana en muchos de esos territorios fronterizos. Y cuando hablo de seguridad, quiero hacer mención de una seguridad entre comillas, porque no podemos ser partícipes de esa irregularidad, porque más allá de cualquier tipo de diferencia, eso es competencia del Estado venezolano. O sea que estos grupos irregulares ya saben, digamos, se marcan casas con qué objetivo, es mejor dicho la pregunta. ¿Con qué objetivo se marcan esas casas?
diputada? ¿Perdón? ¿Con qué objetivos se marcan esas casas? De señalar a toda aquella persona que se atreva a alzar su voz de protesta e incluso no adversándolo siquiera, pero ellos a quien consideran que deben señalar para propiciarle cualquier tipo de amenaza, no tienen ninguna duda en hacerlo para sembrar temor y zozobra en la población que vive en esa zona de frontera, para tratar también de marcar un poco eso que ellos llaman marcar el territorio y dejar en evidencia que son ellos quienes tienen el control de la zona. Al tener el control de la zona, por supuesto, como usted decía, están bajo la mirada cómplice de los grupos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ante toda esta situación, ¿qué más podemos hacer? Porque la denuncia está elevada incluso ante la ONU por el propio presidente de Colombia. ¿Y qué puede hacer en todo caso la población que vive en estas zonas, diputada? Los ciudadanos tachirenses y todas aquellas personas que viven en ese fronterizo colombo-venezolano, realmente son pocas las cosas que como ciudadanos pueden hacer. Porque recuerden que ellos son víctimas de la amenaza, están sometidos a ese temor que permanentemente mantienen, producto de la presencia de los grupos irregulares en esa zona de frontera. Muy por el contrario, nosotros, yo en lo particular, que vivo en esa zona de frontera, pero que represento al Estado Táchira en el Parlamento Nacional y además presido la Subcomisión de Frontera e Integración Territorial del Parlamento, pues estamos en el deber de seguir trabajando en la investigación de los hechos, lograr obtener las principales evidencias de la presencia de esos grupos irregulares en el territorio venezolano, porque eso no solo atenta contra la seguridad y la estabilidad de los venezolanos que aún permanecemos en Venezuela, sino que eso atenta contra la seguridad de toda la región, inclusive en el hemisferio occidental. Porque más allá de esos grupos irregulares que son propios de la conflictividad que vive Colombia y que fue trasladado hacia Venezuela, no es menos cierto que a la par de esos grupos irregulares también tenemos grupos terroristas que son amparados y protegidos en territorio venezolano, y es allí donde se hace mención de que acá estamos en presencia de un caldo de cultivo que pueda atentar contra la seguridad del hemisferio occidental. Sí, definitivamente es así. Diputada, le agradezco mucho el contacto. Antes de irme, quería preguntarle acerca de lo que va a ser la sesión de hoy en la Asamblea Nacional. Hay varios puntos a discutir, importantes, por supuesto, y no sé qué nos puede adelantar porque se va a hablar sobre el censo ilegal, que ha sido considerado ilegal por parte incluso de su propia bancada, la bancada de Primera Justicia, y además respaldar el derecho de los ciudadanos a la propiedad. Eso es uno de los puntos. El otro punto está relacionado con la soberanía del territorio del Esequibo. Y otro punto importante, diputada, es el hecho de que se está buscando un acuerdo, que eso no lo entendemos, pero queremos saber si usted nos puede adelantar algo, un acuerdo de respaldo a la ruta política para lograr elecciones libres y transparentes en Venezuela. ¿Qué nos puede adelantar de esta sesión del día de hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, Sergio, esta es una sesión, fue una sesión ordinaria del Parlamento que como todos los martes se ha venido desarrollando, sí, claro, y como siempre tocando puntos muy sensibles que afectan a la población venezolana, como es la aplicación de este censo de las viviendas, que lo único que pretende es atentar contra el derecho de la propiedad que tienen los venezolanos. Ninguno de los venezolanos que en este momento ha dejado su vivienda lo ha hecho sencillamente por gusto. Lo ha hecho porque le ha tocado huir de la crisis propiciada por la dictadura de Nicolás Maduro en busca de un futuro mejor. Con respecto a la ratificación de nuestro compromiso por rescatar al Esequibo, eso ha venido siendo un planteamiento reiterativo por parte del Parlamento Nacional en virtud del abandono y la indiferencia que ha mostrado el régimen de Nicolás Maduro, incluso de Hugo Chávez, de ceder territorio de Esequibo porque sencillamente no le interesaba, más allá de poder obtener un beneficio económico y político para el momento. Y con respecto a lograr un acuerdo que nos garantice un proceso de elecciones libres, eso forma parte de la propuesta que de manera también reiterativa se ha planteado desde el Parlamento Nacional en cabeza del presidente Juan Guaidó, pero siempre anteponiendo la condición sine qua non de que haya cesado la usurpación, tal como lo hicimos en la mesa de negociación bajo el mecanismo de Ohrio.
En Venezuela no puede existir ningún tipo de proceso electoral que no cuente con garantías electorales, fundamentalmente con un nuevo CNE, pero por sobre todas las cosas que ya Nicolás Maduro no esté usurpando el poder del gobierno, porque igual el ciudadano venezolano no estaría garantizando su derecho a elegir sus autoridades, sino sencillamente ejerciendo un derecho al voto bajo presión, y seguiríamos lavándole la cara a la dictadura con un proceso electoral totalmente viciado, como se ha venido registrando a lo largo de estos años. Exactamente. Si no es esa usurpación, no se puede hablar de elecciones en Venezuela. Gracias, diputada, por el contacto, ¿sí? Un fuerte abrazo y seguimos conversando. Gracias a ti, Sergio. Vale. La diputada Karine Vera, diputada de la Asamblea Nacional, pues hablándonos de toda esta situación que se ha vivido en la frontera con Colombia, de la presencia de estos grupos irregulares y al final pues hablándonos acerca de lo que va a ser la sesión de la Asamblea Nacional en el día de hoy. Bien, amigas, amigos, antes de despedirme, ya vamos cerrando el programa de una vez, solamente para comentarles algunas informaciones recientes, titulares por encima de noticias digamos, de las últimas horas. Por supuesto, en el tapete sigue estando lo que está pasando en estos momentos en Perú con respecto a esta crisis política. Ya veíamos un poco imágenes de lo que pasa a esta hora de la mañana a las afueras del Congreso. Hasta ahora hay calma en esa zona de Lima. Se habla de que Corea del Norte va a retomar el diálogo con Estados Unidos el próximo viernes, entre otras informaciones. En manifestaciones también en Hong Kong deja 15 heridos. En otras noticias, leo que Irán desarrolla una compleja red de túneles para almacenar misiles. Es una denuncia que se hace también desde Estados Unidos. Y leo otra nota, Maduro y Putin abordaron la deuda contraída por Venezuela con Rusia. Es uno de los titulares que están en estos momentos en los diferentes portales informativos. Bien, amigas, amigos, me voy. Gracias por estar allí como todos los días. Gracias una vez más por seguirnos, por estar pendiente de nosotros. Estamos al día con Sergio a través de BPI TV, en nuestras señales de Roku, en Apple TV y por supuesto en YouTube. Igualmente agradecido con mis amigos que están conectados conmigo todos los días.